Sí, tiene que parecer un LED blanco. Ven ahí. Y el otro es de color negro. No encontré el de color negro, así que voy a usar uno de color azul. Pero ya saben de que este no es azul, sino que es negro. Prácticamente es negro. A estos, al infrarrojo, como cualquier LED, hay que ponerle una resistencia. O sea, es como cualquier LED que hay que colocarle resistencia para que no se queme. El circuito es bien sencillo, jóvenes, así que no deberían de tener problemas realmente. Abajo en el documento aquí les puse esta imagen que es el fototransistor, que es de color negro. La parte plana que les aparece ahí es el colector. La parte redonda es el emisor. Entonces ahí tienen una guía de cómo tienen que utilizar el fototransistor. Emisor, la parte redonda. ¿Serán ahí o no será que eh, sí tiene que ser, puede ser de color como lila también, como moradito también. Sí, exacto, o sea, no es que sea blanco, o sea, es transparente, o sea, perdón, sí, gracias, Delmi. Sí, así es.
Ok, muy bien, Anaí. Sí, así es, Juan Carlos, a todos. El azul que estoy usando es el de color negro, pero no tengo aquí de color negro, así que estoy usando un azul. Bueno, eso es todo el circuito. Entonces quiero que observen algo. La parte de la izquierda que tengo de este lado, la parte de la izquierda, donde está el LED de color transparente, que es el infrarrojo, es independiente de las conexiones del lado del LED. O sea, primero tenemos el infrarrojo del lado izquierdo y el fototransistor y el LED del lado derecho. Los LEDs los tienen que poner más o menos así como se ven en la imagen. ¿Por qué? Porque es como lo que van a simular ustedes, es como cuando ustedes apuntan el control remoto a su televisión. Entonces, donde está el push button es como que fuera el control remoto de su televisión y el de color negro, el fototransistor que es de color negro, es el que tiene su televisor. Entonces tienen que estar alineados para que reciba la señal. Recuerden de que esto pues no tiene ni siquiera amplificador ni nada, sino que solo es el, el fototransistor y el infrarrojo. Entonces va a tener cierta distancia. Si los alinean bien, puede ser la distancia entre los extremos del protoboard. O sea, podrían poner el infrarrojo del lado izquierdo y el fototransistor del lado derecho y deberían de funcionar. Eso va a depender mucho de qué tanto los alineen y qué tan buenos sean sus fototransistores e infrarrojos. Pero aquí en medio de esto, pues no hay nada. Entonces, ustedes van a presionar el push button, esa señal la recibe el fototransistor y lo que va a hacer es encender el LED. Entonces, se va a encender el LED cuando ustedes presionen el push button, porque le va a mandar una señal infrarroja al fototransistor y se va a encender el LED. Entonces, prueben, ahí debería funcionarles y cualquier duda lo vemos. Trabajen ahí. Recuerden, es muy importante, aquí en el documento hay este es el fototransistor, quiere decir de que la parte plana es el emisor, entonces, perdón, es el colector, y la parte redonda si lo quieren ver así como LED de color negro, es el fototransistor, entonces la parte redonda es el emisor que va a tierra. Entonces aquí por eso tengo el emisor que va a tierra colocado, la parte redondita. Y la parte plana va colocada al colector, que el colector tiene la resistencia 47K, que aquí me falta una conexión todavía, ¿no? Tienen que hacer una conexión de aquí para acá, a positivo. Entonces hacen una conexión de la resistencia a positivo y en paralelo está el LED. Entonces en paralelo ponen el LED para que encienda. Entonces trabajen ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, ahí Juan Carlos, sí, la resistencia es de 47K, que es amarillo, morado, anaranjado.
Como les dije, bueno, para los que entraron tarde o que o se les olvidó, hay 3 circuitos acá. Los 3 circuitos hacen lo mismo. Entonces vamos a trabajar solo uno de los circuitos. Entonces, ahorita estamos usando el circuito de la derecha. Entonces, este circuito es el que estamos armando. Solo ese. Los otros no los van a armar. Bueno, si quieren los arman, pero es suficiente que hagan este. Es suficiente que hagan este circuito para las pruebas que vamos a hacer hoy. Nada más. Los 3 hacen lo mismo. En el primero, pues en el de la izquierda, pues son los mismos componentes, solo que el LED y la resistencia están en el emisor. Y en el de abajo, la diferencia es de que se le pone un transistor NPN adicional a lo que tienen a lo que tienen ahí, al primero y segundo circuito. Entonces, eso les sirve para poder tener una mejor respuesta. Ese transistor tiene una mejor respuesta para encender el LED. Pero vamos a usar el de la derecha. No deberían de tener problemas. Recuerden poner los LEDs viéndose entre ellos, o sea, como que esté apuntando el infrarrojo al otro. ¿Y cómo pueden saber si es un infrarrojo el que están usando o si realmente funciona? Pues agarran su cámara de su teléfono y pues enfocan el LED, perdón, sí, el LED infrarrojo, lo enfocan, este que está acá, lo enfocan cuando estén presionando el push button. Entonces presionan el push button y lo enfocan con su cámara y van a ver una luz de color morado. Eso también lo pueden observar con su control remoto de su televisión. Entonces el control remoto de su televisión, ustedes presionan cualquier botón de su control remoto y pueden observar el LED que se pone de color morado. Entonces eso también lo pueden probar con su televisión. ¿Y qué pasó, Diego? Que no los tenés, los perdiste. Físicamente pues son como estos que están acá. Entonces viene la pareja, uno de color negro y el otro transparente. Sí, de plano, no está funcionando. Ajá. Por eso es cuando ustedes presionen el push button, se va a encender el LED rojo que está acá. Es el único que van a ver. Pero si ustedes quieren ver si realmente está funcionando su infrarrojo, entonces por eso les dije que utilicen su cámara. Tal vez lo conectaron al revés ¿verdad? Recuerden que el que está acá, el infrarrojo, se conecta igual que un LED. Oh, lo siento, Rosy.
Y entonces, Diego, si encontraste los componentes, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que no buscan bien? Bueno, le vamos a dar un poco de tiempo ahí a sus compañeros para que lo terminen de armar y vemos en la otra práctica. Es amarillo, morado, naranja. La de color amarillo, morado, naranja es la de 47. Esa tiene que ir conectada entre LED en paralelo al colector. Aquí la puse en la imagen. No sé si mira la imagen, ahí está la resistencia de 47 que está conectada en paralelo. Ah, tenés razón, ¿verdad? Hay un error ahí, jóvenes. Aquí hay un error con este cable azul. Este cable azul va hasta acá. Si le salió, pues puede ser que sí les haya salido, que no hay problema porque estaría como en, en serie, pero lo correcto sería ponerlo acá. También el cable azul que había puesto acá, que estaba en este punto, colocarlo hasta acá. Perdón, jóvenes, se me pasó ahí ese cablecito. Entonces ahí sí están en paralelo. Está la resistencia 47 a positivo y está el LED que también está conectado a positivo.
Fíjate que no te escucho muy, o sea, con ruido te escucho. Hay algunas cámaras de celular que no detectan la luz de color morado del infrarrojo. Hay algunas cámaras, pero la gran mayoría sí lo detectan. Eh, Revisa que no esté conectado al revés el infrarrojo, ¿verdad? Entonces, recuerda que el LED es como, el infrarrojo es como cualquier LED. Entonces podrías poner, en vez del infrarrojo, solo por probar, pone un LED normal. Entonces prueba a poner un LED y cuando presiones el push button se tiene que encender el LED. Ah, bueno, entonces hiciste bien la conexión del push button al infrarrojo. Pero si no enciende, entonces aquí está, va al revés el infrarrojo. Entonces te puedes dar cuenta si lo conectaste bien o lo conectaste mal. Entonces revisa eso. Igual todo, ¿verdad? Si no funciona, pues revisen entonces lo cambian por un LED y debería encender. Entonces ven cómo van las patitas del infrarrojo y ven las patitas del LED, si las están colocando bien. Ok, excelente, Diego. Ok, y hay bastantes que ya les ha funcionado. Ashley, ¿tiene algún problema ahí? ¿Necesita ayuda? Cuénteme. Ingeniero, buen día. Buen día, Edgar. Solo una pregunta, ya me funcionó, pero la LED enciende un poquito nada más, algo que esa es la razón.
No se escuchó bien. Disculpe, el LED enciende, pero solo un poco. No sé si tiene que ser. Sí, no es. Podría ser el tipo de fototransistor que tenés. O sea, que puede ser de que la corriente que pase a través de él, pues no sea la suficiente. ¿Podrías probar cambiar esa resistencia de 47? Una de 10, una de 22. Cambiar esa de... Sí, así es, Ashley Sarai. Se tiene que encender el LED cuando se presione el botón. Pero recuerde que, o sea, se va a encender porque le va a mandar un pulso infrarrojo, el infrarrojo de color transparente. Le va a mandar ese pulso infrarrojo al fototransistor que es de color negro. Si no se enciende, por eso les decía que hicieran la prueba de la cámara, para ver si realmente se veía el pulso de color como lila, que el infrarrojo, para ver si lo está enviando. Y también puedes revisar el fototransistor, que no lo había puesto al revés. También esa es otra cosa. Aquí está la imagen de cómo va conectado. La parte plana es el colector, o sea, es la parte que va conectada a la resistencia del LED. Y la parte redonda es el emisor que está conectado a tierra. Diego, el LED, el infrarrojo, ¿verdad? El LED infrarrojo, ¿verdad? ¿Cómo miro si mi cámara tiene infrarrojo? No, Anaí, no es que su cámara pues tenga el infrarrojo, lo que sucede es de que la velocidad con que se emite la luz roja por una cámara, entonces puede ser patada con una cámara y presiona el botoncito y usted puede ver ahí en el infrarrojo, cada vez que usted presiona se ve una luz de color lila. Oh, ok, perdón. No sé si me escucha ahora. Su cámara solo le va a servir para poder ver si el infrarrojo se está emitiendo una luz de color lila. Entonces, cuando usted presiona el push button, pues se va a ver la luz en su cámara. Entonces, solo es para verificar que esté mandando la señal. Igual esta prueba también la pueden hacer con el control remoto de una televisión o de un radio, por ejemplo. Entonces, ponen su cámara frente al infrarrojo que se ve en el control remoto y pues ustedes presionen y ahí se va a ver el color lila que emite su control remoto. Pruébenlo ahí para que vean. Y digo, no entiendo, no entiendo cuando pongo la cámara del celular se enciende un poco LED, no el LED normal. Ah, solo que podría ser que algunos celulares pues como tienen visión nocturna, entonces cuando encendes el celular, por ejemplo, recuerden de que las cámaras de video
en algunos celulares o en algunas cámaras de video tienen LEDs infrarrojos. Entonces, si la activas y está cerca del fototransistor, va a recibir esa señal también, o sea, la va a recibir el fototransistor. No sé si es así tu cámara, ¿verdad? Que tiene LEDs infrarrojos, ¿verdad? Podría ser, ¿no? ¿Los demás cómo van? ¿Tienen algún problema? Cuéntenme. Ashley Saraí, no sé si le funcionó, probó, ¿cómo le fue? Ingeniero, Sí, adelante. disculpe, y ese que yo lo intenté con la LED transparente normal y no me funcionó, lo tuve que hacer con el control del televisor y sí me funcionó. Sí, con el control remoto, pues ahí ustedes le mandan la señal infrarroja y se va a encender el LED también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fototransistor solo está esperando recibir una luz infrarroja. Entonces, podría ser. Otra cosa que podría ser, eh, no sé si ya revisaste el infrarrojo, que esté bien conectado. Podrías colocar un LED en vez del infrarrojo para ver si no es el- la conexión que esté mala, ¿verdad? Sí, ya intenté poner una LED de otro color y sí, sí enciende. Fíjense. Ok. Solo que no he probado, es bueno, ya lo probé con el celular, pero no sé si la intensidad de la luz que tiene que emitir es bastante o es poquito. Es bien poca. Lo que podría hacer también es de que que sea muy débil. Entonces, acerca el LED, o sea, ponerlo más cerca para ver si así detecta la luz, probarlo de esa manera. ¿Alguien más iba a hablar por ahí, van jóvenes? Bueno, podríamos decir que a más de la mitad, pues sí les funcionó. Algunos no tuvieron respuesta, no estoy seguro qué les pasó. Cuéntame, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo? ¿No? Bueno. Entonces, lo que tienen que hacer es el video, ¿verdad? De que, demostrando esto, ¿verdad? O sea, ya vieron, es un circuito bien sencillo, no requiere mayor complicación. Bueno, ahora vamos a ver otro tema. Ese tema, pues, es otra práctica que se encuentra acá, que es la práctica número 13. Es la práctica 13. Ya se la subí también ahí al portal. Entonces, la práctica 13 van a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un relé. Entonces, vamos a hacer funcionar un relé. Entonces, el relé, pues, es un cubito de color azul o celeste por lo general.
Hay de otros colores, pero por lo general mandan uno de color azul. El relé, pues, es un mecanismo electromecánico. O sea, quiere decir de que en su interior, pues, tiene una bobina. Esa bobina, pues, se va a mover por el efecto de inducción, en el cual, pues, a la hora de aplicarle un voltaje a la bobina, va a mover un contacto mecánico. Entonces, internamente, pues, el relé, pues, va a tener esto que está aquí en medio, que es una bobina. Esa bobina, pues, es un enrollado de cable. Cuando le damos voltaje, que se va a llamar normalmente abierto y normalmente cerrado, que se van a abrir o se van a cerrar dependiendo de la bobina. Y nos va a dar tipo 1 y el otro creo que solo se los voy a explicar y lo van a hacer en casa. Entonces, ¿qué van a necesitar? Pues un transistor 2N34, que es el que hemos estado en NP. No les va a servir. Y un diodo y un relé. También, pues, van a necesitar un motorcito y una fuente de 12 voltios. Entonces, este es el circuito que vamos a armar ahorita, este que está acá. DC5, DC6. Tiene 2 relés, me cuenta. No estoy muy seguro. Yo creo que ha de ser el 5. Vamos a ver. Sí. El que diga 5 voltios. Entonces, ustedes van a ver en su relé de que, por ejemplo, este no, este dice 12 voltios, este funciona con 12 voltios. Tienen que buscar, así como este que aparece en pantalla, dice 5 voltios. Entonces tienen que ver que diga 5 voltios DC. En algún lado tiene que decir 5 voltios DC. Entonces quiere decir que funciona con 5 voltios. Aquí estábamos. Perdí el hilo, aquí está. Bueno, entonces el circuito es bien sencillo también. O sea, estos circuitos son bien sencillos. Porque la bombilla, ¿se recuerdan de que les había pedido una espiga, un toma, perdón, sí, una espiga, una bombilla y cable paralelo? Eso porque después vamos a probar el relé con 120 voltios. ¿Para qué nos sirve? Hablemos un poquito más del relé. El relé, pues, nos va a aislar un voltaje bajo de un voltaje alto. Entonces, yo puedo tener mi circuito de entrada con un voltaje bajo. Entonces, mi circuito de entrada, ustedes pueden observar que es de 4.5 voltios o 5 voltios, por ejemplo. Pueden usar 5 voltios ahora. Pueden usar ahí su placa que hicieron de 5 voltios y le pueden meter 5 voltios de este lado. Y en la salida del relé, ustedes van a manejar un voltaje más alto, en este caso 12 voltios. Pero si ustedes son observadores aquí en las características del relé, vean lo que dice. Dice que funciona con 5 voltios DC, pero aquí arriba dice que puede manejar 10 amperios, 250 voltios AC y 10 amperios con 125 voltios AC. O puede manejar
30 voltios DC con 10 amperios o 28 voltios DC también con 10 amperios. Entonces, podemos manejar voltajes y voltajes en corriente directa que son altos, o inclusive podemos manejar voltajes de corriente alterna, o sea, el voltaje que le suministra un tomacorriente. O sea, nosotros podemos conectar el voltaje de un tomacorriente a este relé y no va a pasar nada, o sea, no va a pensar que va a suceder algo. Entonces, es bien importante que lo sepan hacer bien. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Qué mandan? Ok. Ahí les puse de 12 voltios, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna de 12 voltios, pues la usan. Si no tienen de 12 voltios, pueden usar la de 9 voltios, la que usaron para su proyecto, por ejemplo. Entonces, en vez de la de 12, utilizan 9 voltios y dentro de los componentes les pedí que tuvieran un motor. Entonces, un motor usado o un motor nuevo, lo que quieran, pero ese motor tiene que funcionar con el voltaje que le vamos a meter. En este caso, 9 voltios, como es un momentito, pues va a funcionar muy bien, no se preocupe. Entonces, veamos, analicemos un poco el circuito. Vamos a tener en la entrada un push button con una resistencia de 1K a la base de un transistor. Entonces, el emisor va a tierra y el colector está conectado al relé y a un diodo. Sí, decían ahí, puede ser un motorcito de juguete, uno pequeño, gris, es un motor pequeño. Este relé, pues, aparte de conectarse al colector, también se va a colocar a 4.5 voltios. Entonces, esa es la parte de la entrada del relé. Entonces, este circuito, la entrada. Y en la salida, ustedes van a colocar un motor, su fuente de voltaje y nada más. Eso es en la salida. Entonces, cuando ustedes presionen el push button, se va a activar el motor de 9 voltios. Pero también se va a activar el relé. Van a oír un ruidito que va a hacer el sonido del relé que se está activando. Entonces, bueno, creo que sí lo puedo simular aquí en FreeSync, entonces lo voy a poner acá. Creo que no voy a usar esto. ¿Por qué? Porque no es igual y podrían confundirse. Entonces, esperen, voy a usar otra forma.
Muy jóvenes. Ese. No sé cuál de las de lo que me decía, mire, pues lo que está en el protoboard lo que está, espérame, lo que está aquí en el protoboard dice algo de aquí, ¿no? El de arriba es un diodo y este pues es un transistor. Y bueno, ahorita lo vamos a conectar de esta manera. Va a ser un poco más fácil poderlo conectar. Bueno, según el diagrama, ustedes pueden ver el diagrama acá. Ustedes ven aquí que la primera parte ya la tenemos, por lo menos hasta el diodo, o sea, esto que está acá, o sea, esto que está acá ya lo tenemos, con excepción lo que nos falta es conectar el relé. Entonces, ese relé, ¿qué van a hacer? Hay un extremo del relé que tiene 3 patitas y del otro lado tiene 2 patitas. Esto posiblemente no quepa muy bien en el protoboard, entonces es muy probable que tengan que soldarle algunos cables adicionales al relé para que puedan entrar en el protoboard. Entonces es muy probable que tengan que soldar aquí un cable y pues aquí les indico de que un cable va conectado aquí, a este punto, y el otro extremo va conectado a positivo. Entonces, un cable va conectado a positivo y el otro cable va conectado entre el diodo y el colector. Entonces, de esa manera conecta la primera parte, o sea, lo que tienen a la izquierda del diagrama. Ah, no, todavía no, aún no, todavía no. Entonces, esta parte que está acá es la que estamos haciendo ahorita. Y aquí falta el cablecito. Lo voy a poner aquí de rojo.
Bueno, entonces, cuando ustedes hagan eso, ustedes van a presionar el push button y el relé va a hacer un sonido. Entonces va a ser un sonido electromecánico. Y es porque se va a estar activando la bobina y va a estar moviendo los contactos. Entonces aquí podemos ver en la parte de la izquierda cuáles son esos pines. Esos pines nos indica que el pin número 1 y el 2, que están de color verde, son los pines de la bobina. A veces, muy a veces, trae dibujado la bobina acá, pero no es siempre. Por lo general no lo trae. Entonces, esos son los pines de la bobina. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Ustedes presionan el push button y se va a oír un ruido. Entonces, si se oye ese ruido, quiere decir que todo está bien, todo está normal. Presionan y se va a oír. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte del circuito. La segunda parte es colocar un motor a la salida. Entonces, lo voy a dibujar acá. Entonces, el segundo paso consiste en colocar de una batería de 9 voltios un motor. Entonces, van a colocar un motor. Entonces, el motor tiene dos terminales. Entonces, una terminal es normalmente abierto y la otra es normalmente cerrada en el relé. Entonces, vamos a... Bueno, esa sería la segunda parte. La segunda parte, como les digo, yo les aconsejaría que primero hagan la primera parte, que es lo que está de color celeste, y luego hagan la segunda parte de color rojo. Entonces, ¿por qué? Porque la parte de color celeste solo utiliza un voltaje. Entonces, ahí están usando el voltaje de 5 voltios o 4.5. Y ustedes van a presionar el push button y van a oír un ruidito. Entonces, van a oír un ruidito que se desactiva la bobina. Y aquí pueden observar lo siguiente. Este punto que está acá es el pin común. Es el pin común
para el contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. Yo lo estoy colocando aquí, en el normalmente abierto, normal open. ¿Por qué en ese? Porque cuando ustedes conecten el motor, va a estar apagado, y cuando ustedes presionen el push button, se va a encender. ¿Qué pasa si ustedes lo colocan en el pin del otro lado? Lo que va a suceder es de que cuando ustedes coloquen el motor y la batería al otro pin, a este que está acá, lo que va a suceder es que el motor va a empezar a funcionar. O sea, ni siquiera van a presionar el push button y va a funcionar. Cuando ustedes presionen el push button, se va a apagar. O sea, va a ser lo contrario. Cuando ustedes presionen, se apaga, y si no presionan, está encendido. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, jóvenes. Pero les recomiendo que hagan primero la parte celeste, para que vean de que sí les funciona. Y lo que les indicaba, muy probablemente no les quepan las patitas en el protoboard. Si no caben, sóldenle cables a su relé. Entonces le soldan cables y esos pues, los colocan al protoboard. Preguntas, jóvenes, por ahí habían escrito algo. Sí, él también va conectado en el protoboard, ahí lo pueden colocar también. Igual el motor, es probable que no tenga conexiones, pues muy, o sea, no tenga cables, tengan que soldarle algunos cables, ¿verdad? Entonces es muy probable que tengan que hacer esa parte. Entonces, empiecen a trabajar por lo menos la primera parte, lo que está en celeste, ¿verdad? Y luego pues van a colocarle el motor. Entonces empiecen a trabajarlo ahí y me van contando. Ok, repasémoslo de nuevo. Es solo lo del motor, ¿verdad? Bueno. Usted puede ver aquí en la imagen que el relé, pues es esto, ¿verdad? Esto es el relé. Este es su relé, viéndolo de frente. Pero viéndolo por la parte de atrás, hay 3 patitas acá, de este lado. Dentro de esas 3 patitas, los extremos, los que están marcados ahí de color verde, son las terminales de la bobina. Eso no tiene polaridad, así que no importa cómo lo coloque. O sea, estos pines que yo coloqué acá, este y este, no importa. O sea, usted puede colocarlos al revés, que no pasa nada, no tiene polaridad esa bobina. Entonces, no importa si quedan al revés, no pasa nada. Entonces, esa es la bobina que excita los contactos para que se cambien de posición. Aquí podemos ver en la imagen internamente qué sucede. Internamente, ¿qué sucede? Como esta es la terminal de la bobina, ¿verdad? Este es el pin número 2 de la bobina. El que está en medio es el común, o sea, esto que aparece aquí en medio es el común, o sea, este es el común. El pin de en medio. Y y los extremos, los dos que están abajo, estos 2 pines que están acá, es el normalmente abierto y normalmente cerrado, esos 2 que están ahí abajo. Esos 2 que están ahí
Lo que va a suceder es de que si yo pongo el cable normalmente cerrado aquí en este, quiere decir, o sea, en este que está acá, que si yo coloco el motor, va a estar encendido siempre. Eso no quiero. Entonces yo lo voy a colocar en el normalmente abierto, este que no tiene conexión. Si observo aquí, no hay conexión al punto común, no está conectado al punto común. Ese punto es este que yo estoy colocando acá. ¿Qué pasa si se equivocan y los colocan al revés? Lo que va a suceder si lo colocan al revés es de que solo colocan el motor y la batería y va a empezar a funcionar el motor. Entonces lo único que tienen que hacer es cambiar por el otro pin del extremo, nada más. Y así se quitan ese problema. Eso es lo único que tienen que hacer. Entonces, este es el común. Se lo voy a escribir acá. Estamos colocando a normalmente abierto. NO es normal open. Entonces, por eso le pongo NO, que es normal open, y este es normal close, normalmente cerrado. Entonces, NC, normal close, que es normalmente cerrado, y NO, normal open. Entonces, lo que necesitamos con el motor es que el motor va a funcionar con 9 voltios y el circuito que tenemos a la izquierda es de 5 voltios. Entonces, estamos trabajando un circuito de 5 voltios que activa uno de 9 voltios. Entonces, eso es lo que hace. Ahorita voy rolando solo afuera y lo pongo con los cables. Sí, me imagino que se refiere a que como las patitas estas son muy cortas, ¿verdad? Las patitas de relé les indica que pues, apenas le dejan patitas a esos relé. Si no entran en el protoboard o no se acomoda el protoboard a la forma que ustedes lo vayan a utilizar, entonces sí es mejor soldarle patitas. Y esas patitas son las que ustedes van a unir con los cables. Yo creo que ya le entendí, Anaí. O sea, usted me dice de que esto pues va fuera del protoboard, o sea, con los cables hay que unirlo. Sí, hay que unirlo, pero yo le recomiendo que utilice el protoboard. O sea, que agarre parte de su protoboard, ¿verdad? Y que pues aquí a los pines vacíos que tiene en su protoboard, pues haga las uniones, ¿verdad? Con los cables. No es necesario que los haga aquí de una vez, esos tal vez faltó aquí, ¿verdad? Aquí ya no muy cabe, pero podríamos arreglarlo. Está un poco complicado de lo... Ya le entendí qué me quería decir. Quiero ver qué dice Rolando, dice... Sí, ese sirve, ese está bien, puede usar ese. Ese es equivalente y sí se puede usar. El relé no es algo indispensable. Solo estamos usando ese circuito para que no vaya a conectar al revés el voltaje, pero eso no va a pasar porque no tiene ningún circuito. Este circuito se utiliza, por ejemplo, si ustedes van a colocar un microcontrolador, hablemos de un Arduino, de un Picaxe, de un PIC. Entonces, por eso es de que se usa esta configuración.
Bien, bien, así como se los mostré, solo que se los quiero arreglar de otra manera. Hay una pequeña confusión. Pero lo voy a hacer otra vez, yo no sé bien. Sí, si ya lo entendieron, háganlo así, solo lo voy a hacer de otra manera. Bueno, así era como decía Ney, ¿verdad, tío? Que quería conectarlos al prototor, ¿cómo los conecta al prototor, verdad? Entonces, igual, pues, o sea, el motor, pues, un pin lo conecta acá y de este mismo pin, pues, lo saca aquí al relé. Por ejemplo, si el relé lo está conectando al prototor. O sea, las uniones, mejor hágalas por medio del prototor. ¿Por qué? Porque aquí, si no, va a tener, ¿cómo va a soldar los cables acá? O sea, tendría soldado el cable del motor al relé. Yo creo que a eso se refería, espero yo. Entonces, de esa manera, pues, coloca los cables. Entonces, los puede colocar en el protoboard. Y pues lo único que hay que ver es de que la batería de 9 voltios no tiene que tocar ninguna parte de la que tenga 5 voltios.
Entonces, igual ahí para los demás, si tal vez así se les hace más fácil, pues relacionarlo ahí con el protocolo, pues así quedaría. ¿El qué? Sí, una partita es normalmente cerrado, ahí no conectan nada. Bueno, con esto casi a todos les funcionó muy bien. Sí, eso que dice BAT es batería 9 voltios. La batería 9 voltios va a colocar una terminal al motor y la otra la tiene que colocar al común. El motor no tiene polaridad, entonces como es un motor DC no tiene polaridad. ¿Qué pasa si colocan al revés el motor? Lo único que sucede es que gira al revés. O sea, dependiendo cómo coloquen el motor, gira hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo único que sucede con el motor. Sí, aparte de la fuente es otra batería.
Sí, pueden usar cable UTP para soldarlo. Bueno, con este circuito del motor, tanto la parte del infrarrojo que hicieron como este del motor, pues lo van a entregar hasta esta parte. O sea, aquí en la práctica 13, pues hay dos circuitos. Este que es el que estamos haciendo. Y ya cuando estén seguros de que esto funciona, pues ya nos vamos a pasar al siguiente nivel, que sería colocarle 120 voltios. Pero eso lo vamos a discutir la próxima semana. Entonces, de momento, solo hasta acá. Entonces, solo terminan esa parte. O sea, eso es lo que van a terminar y entregar, solo van a entregar la práctica 12. Esta 13 la vamos a dejar pendiente. La vamos a dejar pendiente por esto, por el motivo de que solo vamos a hacer el día de hoy esta parte y nos falta la otra parte que es 120 voltios. Entonces, para esto necesito que ya tengan listo un par de cosas. Sigan trabajando, ahorita voy a ver, se los alisto de qué es lo que necesito. Eso está.
Bueno, ¿cómo les fue con el motor, jóvenes? ¿Ya giró, no giró? ¿No giró? Bueno, pero algo bien importante que tiene que suceder es de que cuando ustedes presionen el push button, se tiene que oír un ruidito, tiene que oír un clac, como un pequeño clac, 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 se escucha. Entonces, puede ser que tengan mal conectado el transistor. Recuerden que es emisor, base, colector, viéndolo de frente, el 12N3904. El emisor a tierra, la base a la resistencia y el colector al relé. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero entonces, en resumen, ¿qué tienen que entregar la otra semana? Es el circuito del infrarrojo. ¿Qué tienen que tener listo para la otra semana? Este circuito que les puse ahorita. Su espiga ya conectado al cable paralelo y un punto de la espiga tiene que estar conectado a la plafonera y el otro punto de la plafonera tiene que tener un cable. Estos cables que se ven pelados, mejor si le hacen algún tipo de unión para colocarlos en el protoboard, porque los vamos a meter al protoboard. Entonces tal vez le pueden soldar algún tipo de cable delgadito o le dejan un par de pelitos ahí nada más que se puedan meter en el protoboard. Entonces eso vamos a trabajar. Revisen que no tengan ninguna conexión ahí, un corto en la espiga o algo, entonces tienen que hacerlo bien. Entonces esto es lo que tienen que tener ya listo para la próxima semana. Entonces vamos a hacer que con el relé encendamos un foco normal. Entonces eso sería, y pues solo tienen que entregar el infrarrojo. Por último, jóvenes, nada más revisé sus entregas así a grosso modo y no todos entregaron su proyecto. Algunos me escribieron que tuvieron algunos problemas de envío. Entonces, lo más que les puedo dar de entrega y los que quieran mejorar o que no les haya funcionado su proyecto es para el día domingo. Entonces, el domingo 23 es fecha límite de entrega de su proyecto. Es lo más. ¿Por qué? Porque yo se los dejé desde el sábado 24 de abril, les mencioné, ahí estaban los componentes, o sea, el listado de componentes desde el sábado